Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Profe. Bien, ¿y tú? Bien, ¿y ustedes cómo van? Bien. Vamos a esperar un minutito, ya hay unos cuantos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 conmigo. Alguien se descolgó, me parece. A ver. Isabel está, Kevin está, acá Ximena se ve que se descolgó. Ahí va, Ximena Santana. Muy bien. Ahí viene Manuel. Bueno. ¿Cómo están? Bueno, ¿se acuerdan en lo último que habíamos quedado? A ver quién me hace un raconto de lo que habíamos hecho en la última clase. A ver, alguien en el chat escribió algo. Por ahora bien, dice Kevin. Lo de cuando se iba formando lo de no sé qué, no me acuerdo el nombre, endodermo, hipodermo, mesodermo y eso. Ahí va, la formación de las 3 hojas embrionarias. ¿Sí? Claro. Aquellos primeros tejidos, aquellas primeras células diferenciadas que son capaces de originar a todos los tejidos del cuerpo. ¿Sí? Después de que se forma eso, ¿en qué etapa del desarrollo embrionario se forman esas hojas? Histogénesis. En la histogénesis, ahí va. Ahí se forman los tejidos y a partir de ahí esos tejidos se van a organizar, simultáneamente se van formando tejidos y se van organizando para formar los órganos y van adquiriendo un lugar en el embrión, ¿no? Todos esos procesos recibían el nombre de histogénesis, organogénesis y morfogénesis. Todo eso en el periodo embrionario, posterior a la gastrulación, que fue donde se originaron las tres hojas embrionarias. Bueno, vimos varias causas por las cuales las células, que eran al principio totipotenciales, pasaban a ser células las 8 primeras células que eran totipotenciales, ya a la siguiente fase en la mórula dejaban de ser totipotenciales para pasar a ser ¿cómo? Pluripotenciales. Ahí va. ¿Qué diferencia hay entre pluripotencial y totipotencial? El pluri puede ser ciertas cosas, no puede ser todas. No puede ser Ay, cualquiera, puede ser ciertas cosas. exacto, ya tiene alguna determinación esa célula, ya no puede ser cualquier parte del embrión ni cualquier tejido del embrión, ya tiene una determinación fijada a partir de genes que se activaron que hacen que no sean totalmente potenciales. Y a medida que va avanzando el proceso de diferenciación, las células se van haciendo cada vez menos potenciales y más determinadas. Y pasamos de células pluripotenciales a células multipotenciales. Por ejemplo, las células del mesodermo, una vez que se diferencian las distintas partes que tiene el mesodermo, no van a ser capaces de originar todo lo que origina el mesodermo. Cada una se va a enfilar hacia los genes que activó. Entonces esas células cada vez son más multipotenciales. Entonces voy a tener, por ejemplo, algunas células del mesodermo que van a originar, por ejemplo, a los osteoblastos.
Entonces ahí ya son del mesodermo, sí, el mesodermo era pluripotencial, pero los osteoblastos no me van a originar otras células, me van a originar a células del tejido óseo, ¿sí? Es decir, esas células que tienen una potencialidad van a originar distintos tipos de células del tejido óseo, ¿sí? Esas células ya son multipotenciales, tienen más de una potencialidad, pero más limitada que la pluripotencialidad y mucho más limitada aún que la totipotencialidad. ¿De acuerdo? Bueno, y eso nos llevaba a unos ejercicios que ustedes tenían que resolver sobre los tejidos. ¿Se acuerdan que empezamos todo esto con la definición de tejido y de ahí arrancamos con el desarrollo embrionario? Pero ahora tenemos que ver un poquito los tejidos y cómo llegamos a partir de esas 3 hojas embrionarias a los tejidos, ¿verdad? Bueno, voy a compartir con ustedes algunas imágenes de ese proceso de histogénesis que se da a partir de las 3 hojas embrionarias y que nosotros vamos a llamar el nivel de organización tisular. ¿Se acuerdan lo que es el nivel de organización tisular? De tejidos. Exacto. Ese conjunto de células que forman a todos los seres vivos, en algunos seres vivos se agrupan para repartirse las funciones, ¿sí? Y poder formar diferentes grupos que van a cumplir con esas funciones que le permiten al organismo vivir. ¿De acuerdo? ¿Están todos viendo la portada de la presentación? Sí. Sí, se ve. Bueno, vieron que ahí ya Sí. empezamos con diferentes tipos de tejidos. Y ustedes tenían que buscar cuáles eran esos tejidos que forman las células luego de que se produce la diferenciación. Esto ya lo habíamos visto. Aquí estamos, ¿no? Tenemos una diferenciación celular y cuando termina la diferenciación celular, es decir, cuando ya tenemos un individuo formado, totalmente nacido, ¿verdad? Hay más de 200 tipos celulares distintos, ¿sí? Sin embargo, esos tipos celulares se pueden agrupar en 2 grandes grupos. Unos dicen poco diferenciados y otros muy diferenciados. Me gustaría que alguno de ustedes explicara qué significa eso de poco diferenciado y muy diferenciado. ¿Qué es lo que tienen diferenciadas esas células? ¿O poco o mucho? Tiene que ver con los nutrientes que tiene el citoplasma y eso. Ya pasó, Porque el proceso de diferenciación por determinantes pasó. Ya se diferenciaron, ya hubo inducciones, ya hubo morfógenos, ya, todo pasó eso. Y ya llegó al destino final la célula, ¿sí? Alcanzó su misión evolutiva. Y llegó, por ejemplo, a ser una célula X de determinado lugar del cuerpo, ¿sí? Pero hay 2 grandes entonces, grupos sí, a ver. entonces es lo de los tipos de células, o sea, y sus funciones. Bueno, ¿y por qué algunas se llaman poco diferenciadas y otras muy diferenciadas? ¿A qué se debe? A ver, Noelia. Porque en las células poco diferenciadas conservan su capacidad de división. Bueno, las células poco diferenciadas se reproducen más que las no diferenciadas, las muy diferenciadas, esto es cierto. ¿Por qué? ¿A qué se refiere lo de diferenciado, mucho o poco? ¿Qué es lo que tiene muy diferenciado? Esto La tiene que ver... composición. ¿El qué? ¿Cómo se compone? Bueno, ¿qué parte de la célula cómo está compuesta? El citoplasma. Exactamente. El citoplasma es el que está diferenciado. Una célula se va a diferenciar de otro grupo celular, no por sus genes, porque los genes los tienen todos iguales. Pero ¿qué pasó? Al activarse algunos genes en una y en otras no, eso hace que su citoplasma sea distinto. Y, por ejemplo, que haya desarrollado un organelo más que otro. Ahí ven unos ejercicios que yo les preguntaba hace un tiempo atrás, cuando estábamos viendo células. ¿Qué nos dice de una célula que tenga muchas mitocondrias? Que se encarga de abastecer de energía.
Todas las células tienen ¿No? mitocondrias, pero que tengan muchas más que cualquier otra, ¿qué nos está indicando? Está en constante movimiento y gasto de energía. Que su función requiere mucha energía, exactamente. Cumplir con la función que tiene destinada requiere mucho más energía que otras. Entonces, indudablemente, eso es un factor diferenciador. Tener muchas mitocondrias más que otras células es un factor diferenciador. Por ejemplo, las células musculares tienen más mitocondrias que otras células. Las neuronas tienen muchas mitocondrias más que una célula epitelial, ¿sí? Porque son células que para cumplir su función requieren mucha más cantidad de energía que una epitelial, ¿sí? Entonces, por eso hay una diferenciación en su citoplasma. Por ejemplo, las células musculares. ¿Qué parte de su citoplasma tiene muy diferenciada? ¿No era el citoesqueleto? Exacto, porque es la parte que tiene las proteínas contráctiles. Entonces le va a permitir a esa célula cumplir con su función. ¿Alguna otra célula tiene esas proteínas contráctiles? No sé. No, porque las otras células no se contraen, no necesitan hacer eso. Entonces, ese citoesqueleto superdesarrollado, hiperdesarrollado, como lo tienen las células musculares, es propio de la diferenciación celular que sufrieron ellas. Una célula que tiene un exceso de retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué es lo que nos está indicando? A ver, recuerden, retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué hacen los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso? ¿Sintetizan proteínas? Exacto. Entonces, ¿todas las células tienen mucho retículo endoplasmático rugoso? No. No, ¿verdad? Las que están especializadas en producir algo proteico, esas sí, ¿verdad? Van a tener más que otras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién dictamina que una célula adquiera más de una cosa o de otra? ¿Su función, profe? O sea, eso determina la función, pero ¿quién determina que va a cumplir esa función con todo eso que tiene adentro diferente a otra célula? ¿Quién marca todas las características de una célula? ¿La información genética? Exacto. El ADN que tenemos en nuestras células, formando la cromatina, eso es lo que marca. Entonces, en algunas células, la diferenciación es menor a otras. Otras están muy, pero muy diferenciados su citoplasma, que solamente con mirar la estructura de esas células, ya sabemos que se trata de una célula especializada en algo, ¿verdad? Mientras que otras células son un poquitito menos especializadas, no tienen tanta diferenciación entre ellas, entonces hay que mirar otras cosas para poderlas distinguir. Es por eso que nosotros cuando vamos a observar tejidos, nos vamos a encontrar que en algunos nos vamos a fijar en la forma de las células, en cómo están dispuestas, y en otros nos vamos a fijar en las características que tiene la célula que saltan al microscopio, que nos permiten diferenciarlas, por ejemplo, las estructuras que tienen adentro. ¿Bien? Como tejidos poco diferenciados, nosotros distinguimos dos grandes grupos. Uno son los tejidos epiteliales y otros son los tejidos conectivos o conjuntivos. Los dos nombres, vale. Manuel. Sí, profe, que Tania dice que está en sala de espera. Así, para a ver que la busco. No me aparece en sala de espera, a ver, no se subo. Ay, sí, pobre. Acá la tengo. Cuando empiezo a compartir no... Ahora se fue. Díganle que vuelva a entrar porque estoy tratando de habilitarla, pero se fue. Ya le digo.
Ya le doy entrada. Ven que voy a bajar esto, porque no, si no, no veo la sala de espera. Ahí va. Ahora sí. ¿Bien? Así que entonces, tejidos que tienen poca diferenciación en sus citoplasmas celulares, tendríamos los del tejido epitelial y los del tejido conjuntivo. Y tejidos que tienen una diferenciación muy marcada de su citoplasma, sería el tejido muscular y el tejido nervioso. ¿Sí? Esos son los 4 tejidos animales básicos. ¿Bien? Sí. Bueno, ustedes tenían que indagar dentro de esos tipos de tejidos, ¿verdad?, las características de cada uno y tenían que armar un cuadro comparativo. Bien. Como características, a ver, ¿cuáles serían las características que ustedes indagaron que tendrían para comparar dentro de los tejidos? Que fueran comparables, que yo puedo decir, bueno, esto en el tejido epitelial, esto en el tejido conjuntivo, lo mismo en el muscular y en el nervioso. ¿Qué cosas ustedes pusieron como elementos de ese cuadro a comparar? Funciones, Bien, las funciones indudablemente tienen que estar. ¿Qué más? origen embrionario El origen embrionario, muy bien. y las características de algunas células y la localización también. Bien, ahí tendríamos características de la célula, podría ser la forma, podría ser cómo están vinculadas las células, ¿verdad? Es decir, son características propias de la célula que me permiten diferenciar un tejido de otro, ¿sí? Serían los elementos a tener en cuenta. Bueno, yo seleccioné algunos básicos, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de células que tienen, ¿sí? Ver alguna característica del tipo celular que tienen puede ser importante para diferenciar un tejido de otro. Otra característica puede ser la proporción que hay entre las células y lo que hay afuera de las células. No se olviden que el tejido también incluye la matriz extracelular. Entonces, en algunos tejidos, las células tienen mucha matriz alrededor y en otras tienen poca o no tienen. ¿Sí? Así que eso sería otro elemento a tener en cuenta para comparar. Otro elemento sería el modo en que se vinculan las células. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo están agrupadas? Bien, si están juntitas o si están separadas, ¿verdad? Es decir, ¿se vinculan directamente membrana a membrana o se vinculan indirectamente a través de la matriz extracelular? ¿Ah? Cuando se vinculan directamente decimos que las células están juntas. Cuando se vinculan a partir de la sustancia extracelular decimos que están separadas. ¿De acuerdo? Bien, y otro elemento también a tener en cuenta sería los elementos que tienen la matriz. Cuando el tejido tiene matriz, bueno, ¿qué es lo que hay en esa matriz que me permite diferenciar a un tejido de otro? ¿Hay algún elemento que no me puedo saltear para poder saber si estoy frente a un tejido, ¿verdad?, tal o cual? Bueno, justamente los elementos de la matriz serían elementos a tener en cuenta para clasificar los tejidos. Y el otro, como dijo muy bien la compañera, las funciones que tienen, ¿sí? Y deberíamos agregar otro que sería el origen embrionario. En el cuadro, yo fui armando un cuadrito más o menos, poniendo los tejidos separados como por los 2 tipos que habíamos dicho. ¿Cuáles serían esos 2 tipos? Poco diferenciados y muy diferenciados. Exactamente, los 2 tipos, poco diferenciados y muy diferenciados. Y ahí tenemos ya los 4 tejidos básicos, poco diferenciados, ¿quiénes serían? ¿Quiénes serían poco Profe, a mí se me diferenciados? cortó. ¿Cuál? Se me cortó el internet. ¿Podrías volver a decir lo que dijiste antes? Sí, estábamos viendo, haciendo el cuadro comparativo entre los tejidos, y dijimos que hay 2 tipos de tejidos, los poco diferenciados y los muy diferenciados, y la pregunta era, ¿cuáles son los 2 tejidos poco diferenciados?
Epitelial. Bien, epitelial Epitelial, eso, profe. ¿Y conectivo? y conectivo o conjuntivo, ¿verdad? Esos serían los poco diferenciados. ¿Y los muy diferenciados? Muscular. El muscular y ¿Y era nervioso? es el nervioso, exactamente. El nervioso sería el otro. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos los tejidos que vamos a comparar. El epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso. Ya tenemos una primera comparación. Unos tienen el citoplasma poco diferenciado y otros tienen el citoplasma muy diferenciado. ¿Sí? Bueno, como elementos a tener en cuenta, el origen. Eso también ya lo sabemos. El epitelial, ¿de qué hojas embrionarias se origina? Exodermo. De Exodermo. las redes. A ver, Eh, ¿se llama exodermo? me olvido los nombres de lo que pasa. Bueno, esto hay que acordárselo. A ver, Ectodermo. ectodermo. ¿Solo Ectodermo. del ectodermo se originan los epiteliales? Se originan de las 3 hojas embrionarias. Exactamente. Muy bien, Ana Zaré. Decimos que tienen origen múltiple, porque hay algunos epiteliales que son ectodérmicos, otros que son mesodérmicos y otros que son endodérmicos. Los epiteliales nos complican la vida en esto, ¿sí? Porque tenemos No, que es que me estar confundí con pensando... ¿Cómo? me confundí con el nervioso. Bien. Tenemos que estar pensando con los epiteliales, bueno, a ver, ¿dónde está ubicado este epitelial? ¿Qué origen embrionario, de acuerdo a la ubicación que tiene, puede estar teniendo este epitelial? ¿Sí? Entonces esos a veces son los que nos complican con el origen embrionario. Mientras que los conjuntivos no nos complican nada, porque todos los conjuntivos tienen origen Mesodermo. Del mesodermo. mesodérmico. Ahí va. No hay ningún conjuntivo que se origine de otra hoja embrionaria. Todos son mesodérmicos. ¿Sí? Hay un sector del mesodermo que se llama mesénquima, que cuando veamos tejido conjuntivo vamos a ver las características que tiene, que origina todos los demás tejidos conjuntivos. ¿Sí? ¿Y el muscular? Mesodermo también. También mesodérmico, o sea que estos no nos complican nada. Si nos aprendemos que los conjuntivos son mesodérmicos y los musculares también, cuando tenemos que ver el origen de cualquier muscular, ya sabemos que es mesodérmico. Y el nervioso, ahora sí, Manuel. No sé qué Se dijiste. trancó. Sí, Sí. se trancó todo. Sí, ahora el nervioso, según lo que tú dijiste, ¿de qué origen es? Ectodérmico. Exodermo. Ahí va, el ectodermo, ¿verdad? Así que por origen nosotros también podemos diferenciar a los tejidos. Hasta acá creo que habíamos nosotros más o menos llegado a los tejidos. Ahora lo que tenían que buscar eran otras características leyendo el capítulo 1 de Tortor, ¿sí? Entonces tenían que buscar, por ejemplo, los tipos celulares. ¿Qué tipos celulares tiene una célula epitelial? ¿Tiene un tipo celular? ¿Varios tipos celulares? ¿Cómo, profe? ¿Cuántos tipos celulares tiene un tejido epitelial? Cuando ustedes leyeron tejidos epiteliales ahí. ¿Qué tipos No hay celulares? varios. Hay varios, justamente, hay varios tipos, pero todos tienen unas características comunes. A ver, son variados los tipos celulares, ¿verdad? No tengo un solo tipo celular, ni una forma celular, ni nada. Tengo varios, pero todos tienen algo en común. Primero, son residentes. ¿Qué quiere decir eso? Que residen en un lugar. Exacto, y no se van de ahí, están siempre en el mismo lugar. No se van del tejido, no andan circulando por un lado y por otro, siempre están fijos en un lugar. Y otra de las características que tienen esos tipos celulares es que son polarizados. ¿Qué quiere decir eso? Que se atraen. No tiene que ver con la atracción. Sí que están juntas, eso es cierto, pero por eso se polarizan. ¿Qué quiere decir eso?
Que sean positivos y negativos, no, nada que ver. No, no tiene que ver con los polos. Profe, ¿no tiene que ver lo de apolar y polar? Tampoco tiene que ver con las condiciones químicas. Esto tiene que ver, como están fijas, que muestran una cara hacia un lado siempre, hacia arriba, supónganse, y otra siempre hacia abajo, y siempre va a estar en el mismo lugar. Entonces se dice que esa célula está polarizada, tiene una superficie apical, que estaría en el borde libre, porque los epitelios están en un borde libre, y tiene una superficie basal, que sería la parte de la membrana que da siempre hacia el resto del órgano al que pertenece. No hay epitelios sueltos por ahí. Los epitelios están siempre dentro de un órgano, ¿sí? Generalmente los epitelios se encuentran en el borde libre de ese órgano, ya sea en la parte externa del órgano o en la parte interna del órgano hueco, pero en el borde libre. Entonces, la parte que da hacia el borde, la célula, la membrana de la célula que da hacia el borde, ya sea afuera o adentro, es siempre la cara apical. Y la célula no cambia de posición, entonces siempre muestra esa cara hacia ese lado, que es la cara apical. Y las condiciones electroquímicas de la cara apical son totalmente distintas a las condiciones electroquímicas de la cara basal, la que mira hacia el interior del órgano y está en contacto con otros tejidos, ¿sí? Eso es lo que significa que la célula epitelial sea polarizada. Vamos a profundizar este concepto cuando veamos tejido epitelial propiamente dicho. ¿Qué tipos celulares tiene el tejido conectivo? ¿Tiene un solo tipo celular? ¿No? No. Entonces, ¿cómo serán? Si hay varios, también es Variados, ¿no? también es variado. Y acá tenemos dos grandes grupos de células dentro del tejido conjuntivo. Unas que siempre están en el tejido conjuntivo, que las llamamos residentes, y otras que van y vienen. Esas las llamamos células móviles, ¿sí? Porque están en el tejido, pero si tienen necesidad se van del tejido o vienen hacia el tejido, ¿sí? No se olviden que el tejido conectivo está muy relacionado con las defensas de nuestro cuerpo, y entonces ahí hay células que van y vienen todo el tiempo entre la sangre, los órganos, el tejido, ¿verdad? Es decir, tiene células que están siempre fijas y células que se están moviendo de un lado a otro. ¿De acuerdo? Hay tejidos conjuntivos que tienen más móviles que residentes y otros al revés, tienen más residentes que móviles. Que también eso hace a la diferencia dentro de los conjuntivos. ¿Y el muscular qué tipo celular tiene? Está separado en tres tipos. A ver. En tres tipos. El esquelético, el cardíaco y el liso. Esos serían tres tipos de tejido muscular. ¿Y la célula de los tres cómo es? Es uno. ¿Cómo? ¿No es uno? El miocito. Es el miocito, exactamente. Es un único tipo celular. Si bien tiene diferencias de forma y eso, hay un solo tipo celular que se llama miocito, como dijo la compañera, o también se le llama fibra muscular o fibrocélula. Los tres nombres son para la misma forma celular. No es una célula que se diferencie de otras, no tiene otro tipo de células, están esa y nada más, ¿sí? Dentro de los tres tipos que dijo la compañera, el muscular liso, el muscular estriado esquelético y el muscular estriado cardíaco, hay algunas diferencias, que ahora lo vamos a ver en las formas celulares, pero todas se llaman miocitos, fibras musculares o fibrocélulas. ¿De acuerdo? Y en el caso de los tipos celulares del tejido nervioso, están divididas en dos tipos. ¿cuáles son? Neuronas Muy bien. y glíes, creo que era. Glías, ahí va. Ah, está. Neuronas y glías. Las neuronas son células grandes, que son las características las que cumplen con las funciones del tejido, y las glías son células de sostén, de soporte, de nutrición de las neuronas, ¿tá? Pero forman parte del tejido nervioso. Bien, ¿vamos entendiendo?
¿Sí? Sí. Bueno, vamos a la siguiente característica comparativa, la forma de las células. ¿Qué formas pueden tener las células de un epitelial? ¿Están unidas? Sí, están unidas, ya vimos que son residentes, están polarizadas, están pegadas unas a otras. Pero ¿qué forma tiene una célula epitelial? Puede tener distintas, profe. Puede tener Porque distintas, necesitamos- pero hay formas básicas. ¿Cuáles serían esas formas básicas de una célula epitelial? Cilíndrica. Pueden ser cilíndricas, muy bien. ¿Otra forma? Aplanadas. Muy bien, aplanadas. ¿Y si no son ni cilíndricas ni aplanadas? ¿Cómo son? ¿Cúbicas? Cúbicas, exactamente. Tiene 3 formas celulares diferentes, ¿sí? Las cúbicas, las cilíndricas y las planas. A las cilíndricas también se le puede decir prismáticas. Depende de las aristas que se vean en la célula, si es más redondeada es cilíndrica, si es más rectangular es prismática. No se olviden que cuando se ven las células al microscopio óptico, no se ven tridimensionales, se ven bidimensionales. Entonces vemos formas, figuras geométricas y no cuerpos geométricos. Pero en realidad en el cuerpo tienen tridimensión. Eso cuesta mucho entenderlo, pero vamos a hacer el esfuerzo de explicarlo para que lo puedan entender. Y en el tejido conectivo, ¿qué formas celulares hay? ¿Hay así tan marcado como en el epitelial? ¿Qué les parece? ¿Hay formas así marcadas como están en el tejido epitelial? No, No. No, son muy variadas. Yo tengo formas muy distintas. Puedo tener células esféricas, puedo tener células fusiformes, puedo tener células estrelladas, puedo tener células globosas, trapezoidales, es decir, de diferentes formas, ¿verdad? Con prolongaciones, sin prolongaciones, es decir, hay disco bicóncavo, ¿verdad? Hay miles de formas celulares dentro del tejido conectivo. No podemos encontrar una forma única del tejido conectivo. Entonces podemos poner como muy variadas y en cada tejido conectivo que veamos vamos a ver las características de cada célula. ¿Sí? No se olviden que al ser tejidos poco diferenciados, sus células también son poco diferenciadas, no hay una cosa característica que las marque. Mientras que la célula muscular sí, la célula muscular, todas, ¿cómo son? Toda célula muscular, ¿qué forma tiene? Como alargado. Exacto, son alargadas. Algunas son cilíndricas alargadas y otras son fusiformes. ¿Quién me explica lo que quiere decir fusiforme? Fusi no es como de mezcla, fusión, ¿no? ¿De qué? ¿De qué va? De fusión No. no, de fusión no viene. También se le puede decir forma de uso. ¿Que serían alargadas? Son alargadas todas, pero algunas son cilíndricas y otras son fusiformes. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el pizarrón para hacerles un dibujito, que creo que va a ser más claro que estar imaginando cómo es una forma fusiforme. ¿Sí? Si yo tengo una forma cilíndrica, a ver si me deja dibujar libre, no sé si me deja dibujar libre, a ver, así. Mi pulso es horrible. Si tengo una forma cilíndrica, ¿verdad? La célula es... ¡Ay, Dios! No tomé nada, más que un té, solo té tomé. La forma cilíndrica, ¿verdad? Es pareja, me achueta, ¿verdad? Pero pareja, bien esférica el corte, ¿verdad? El alargado. Pero la forma fusiforme o de uso con H es una estructura que es finita en los extremos
y ancha en el centro. Como si fuera un ojito o una hoja. ¿Sí? Eso quiere decir forma fusiforme. Las células musculares, algunas de ellas son cilíndricas y otras tienen esta forma de huso o fusiforme. ¿Sí? Es un sinónimo. Forma de huso, huso con H, o fusiforme. ¿Sí? Y estas serían forma cilíndrica. ¿Bien? Esas son las dos formas que pueden tener las células musculares. ¿Puedo quitar el pizarrón? Sí, profe. Sí. ¿Entendieron la diferencia? Las dos son alargadas, ¿vieron? Tanto la fusiforme como la cilíndrica son células alargadas, pero unas son enteritas y otras se afinan en los extremos. ¿De acuerdo? Ops, se me fue el zoom también. ¿Qué hice? Ahora sí volví. Vamos a seguir con lo que estábamos haciendo. Bueno, entonces tenemos... Opa, ¿qué le pasa a esto? Está como loca. Se me fue el zoom. Ahí. Ahí, volví. No sé qué toqué en la pantalla hoy, que cambié toda la configuración, que ahora no encuentro nada. Bueno, habíamos visto entonces la forma de las células musculares son bien determinadas. Yo con ver esa forma y las características citoplasmáticas que tienen estas células, no las puedo confundir con nada. Solo en esas células voy a ver esa forma y esas características citoplasmáticas. No se olviden que son células de un tejido muy diferenciado. Entonces, las características celulares me están marcando mucho desde la función del tejido hasta la especialización del tejido. ¿Cómo son las células del tejido nervioso? No sé cómo describírtelas, profe. Claro, yo sé cómo es una neurona, pero no sé cómo Sí, escribirlo. sí. Bueno, Es como tipo, está echando raíces, algo así. ahí va, tienen ramificaciones, ahí va, exactamente. Son células con ramificaciones, con prolongaciones. Acá tenemos, dentro de estas células, dos grandes prolongaciones, ¿sí? Unas en las neuronas, que son el axón y las dendritas, y otras en las glías, que son prolongaciones todas más o menos semejantes, que se conectan con las neuronas para poderlas nutrir, para poderlas defender. Es decir, tenemos células que son grandes de tamaño, esas son las neuronas, y tenemos células que son más pequeñas, que esas son las glías. ¿Sí? Las glías son más numerosas que las neuronas, porque sirven de sostén, de nutrición, para que estas células que realmente cumplen la función del tejido, que son las neuronas, lo hagan. ¿De acuerdo? Bueno, otro ítem a comparar sería cómo están vinculadas las células. Nos queda menos de un minuto, en cualquier momento se corta. Bueno, a ver, ¿cómo están vinculadas las células en el epitelial? ¿Cómo están las células entre sí en el epitelial? Muy unidas entre sí. Exactamente, muy unidas, muy juntas. ¿Sí? Las células están juntas, esa sería la característica de un epitelial. Veo células juntas, yo lo primero que tengo que ver es eso, y bueno, si llegan a estar juntas, tengo que empezar a ver, bueno, en el citoplasma hay algo que me permita decir que son especializadas, si no, son epiteliales. ¿Sí? No hay vuelta. ¿Cómo están las células en el conjuntivo? ¿Separadas? Están Bien separadas, exactamente. En algunas